Si varias veces has pensado que tienes algo más grande que dar, que eres fuera de serie, tengo muchas cosas que compartirte. No es solo vivir en el momento presente como tanto hemos escuchado. Se trata de hacer lo más con tu momento presente. Sé que la quieres sacar del estadio. Te prometo que el camino no requiere tanto esfuerzo. Todas esas condiciones que le has puesto a tu éxito no son las piezas faltantes. Déjame acompañarte a descubrir cómo transformar tu estrés en gozo. Eso que estás buscando, esa pieza que falta, es permitirte ver todo lo que eres y abrirle las puertas a todo lo que el universo te quiere dar. Para que eso que das hoy, tu canción, esa que se compone de cada nota, de cada instante que estás respirando, se convierta en algo mágico. Algo mágico orquestado con el universo. Soy Isa Casas y esto es Platicando con Calma. Bienvenidos a un episodio más de Platicando con Calma. Hoy quiero platicar de algo que a mí me parece increíble y que espero que sea de gran utilidad para ustedes para empezar a conectar con esto que yo llamo lo intangible. Y la puerta por la que pueden empezar a hacer eso es a través de algo que conocemos muy bien, que son las emociones. Entonces les voy a platicar de las emociones desde un punto de vista distinto, que espero que les vuele la cabeza y que les den ganas de atravesar todo tipo de emociones para ver qué hay del otro lado. Así que vamos a empezar respirando, inhalando profundo y suave y exhalando. Al terminar tu exhalación, haz una pequeña pausa y vuelve a inhalar profundo y suave. Exhala. Busca esa pausa al terminar de exhalar y vuelve a inhalar. Relaja el cuerpo, exhala, relájalo más. Haz una pausa un poco más larga cuando termines tu exhalación y esta vez inhala muy profundo. Llena todos tus pulmones y exhala por la boca. Listo. Pues quiero empezar contándoles una anécdota que no sé si ya la mencioné en algún momento en el podcast, probablemente sí, pero es que cuando yo tenía 18 años hice un examen de orientación vocacional súper extenso. Fui varios días a que me hicieran 1,000,000 de pruebas porque siempre me han gustado 1,000,000 de cosas y entonces tenía ganas de estudiar medicina, nutrición, diseño, comunicación, mercadotecnia. Y era como, bueno, tal vez necesitas un poco de ayuda porque quieres hacer todo. Entonces me hicieron estas pruebas y pues básicamente al final de las pruebas me dijeron, mira, puedes estudiar lo que quieras, nada más no estudies psicología ni derecho porque eres demasiado empática y te vas a enrollar con las personas y entonces mejor no. Pero había salido algo raro en esas pruebas. Todo salía dentro de los rangos de la normalidad. Pero había un tema que se salía de la gráfica que era mis emociones. Mis emociones se salían de la gráfica, ¿no? Y cuando me lo dijeron, dije, pues sí, claro, ya lo sé, soy súper sensible, las emociones las siento muy fuerte, bla, bla, bla. Y entonces, pues yo estuve mucho tiempo pensando que pues esta parte de ser como tan emocional era una debilidad, ¿no? Ahora entiendo que eso que se salía de la gráfica en realidad es mi sensibilidad, de lo cual las emociones conforman una parte, pero el otro lado de la moneda es esta sensibilidad que tengo para contactar con todo lo que yo llamo lo intangible, ¿no? Lo intangible es, pues literal, todo lo que no se puede experimentar a través de los 5 sentidos y las opciones son infinitas, ¿no? Desde canalizar un mensaje, ver las auras, sentir lo que está sintiendo la persona de enfrente, de al lado, a distancia, en presencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde les quiero contar cómo es que las emociones se conectan con esto. Los días pasados tuve unos días distintos, intensos, cansados. Estuvo mi esposo en el hospital y luego Loreta estuvo prácticamente cosida a mí por unas fiebres altísimas. Y entonces estuve, y los dos con muchísima molestia de la luz. Entonces estuve días encerrada
el 98% del tiempo en cuartos oscuros. Muy espiritual esto, ¿no? Entonces, estos momentos, y yo creo que yo también por ahí tuve alguno de esos bichos, muy leve a comparación de ellos, pero estos bichos que como que te cansan y entonces estás es como en un estado de somnolencia, de que duermes, despiertas, duermes, te quedas dormida escuchando un podcast, despiertas y ya estás en 3 podcasts adelante que de alguien que ni siquiera seguías. Entonces, bueno, así estuve. Y en estos días estuve teniendo como algunos realizations, ¿no? Y este fue el de las emociones. Las emociones son puertas para conectar con lo intangible. Entonces hay emociones que nos gustan mucho, que son placenteras, como estar feliz o el amor, que te expandes, ¿no? O sea, sientes cómo te expandes y empiezas a experimentar la vida de una forma distinta. Todo lo ves mucho más bonito, suceden sorpresas en tu vida y en realidad es porque estás conectando con una frecuencia intangible que te hace estar en contacto con estas cosas. Por ejemplo, en el amor, si es un amor correspondido, que ahí es donde sobre todo se expande muchísimo, conectas con la otra persona y se crea un vórtex de energía impresionante. O sea, si pudiéramos medir lo que es un amor verdadero correspondido, donde se unen, donde los dos, porque el amor verdadero es como abres por completo tu energía, se expande y la otra persona igual. Entonces se crea un vórtex impresionante de energía. Si se pudiera medir, que seguramente sí se puede, sería impresionante. Entonces ahí estamos conectando con cosas intangibles, con cosas más allá de lo que podemos entender. Ahora hay otras emociones que son un poco placenteras, ¿no? Tenemos el miedo, tenemos la tristeza, etcétera. Muchas emociones, que no voy a sacar aquí la lista de emociones, pero esas no nos gusta transitarlas. Entonces las resistimos muchísimo. Y si estamos poniendo las emociones como puertas, entonces esas puertas no las atravesamos. Nos quedamos ahí, en las afueritas, con una ola revolcándonos, con esta resistencia infinita a la incomodidad que nos genera esa emoción, y nunca abrimos y pasamos por esa puerta. Y bueno, nunca, o sea, en realidad sí. Y por eso es que en muchísimas vivencias muy fuertes del ser humano es por donde se llega a conectar con verdades o con experiencias espirituales muy cañonas. Y entonces esto explica esto. El tema es que no todas las personas se atreven a atravesar por completo esa emoción, sino que se quedan ahí como echándole limón a la herida, pero no pasan por esta emoción. Ahora, ¿cómo podemos transitar las emociones? Las emociones son energías, ¿no? Energy in motion y motion. Y me encanta en inglés porque en inglés hay 2 formas o 2 conceptos distintos muy similares, que es emotion y feeling. Entonces tenemos la emoción y podemos traducirlo a sensación, pero cuando hablamos de emociones en español normalmente solo usamos la palabra emoción, pero no la palabra sensación, que en inglés sería feeling, ¿no? What are you feeling? How are you feeling? ¿No? Que es como cómo te sientes, qué emoción tienes. Igual y sí, también lo usamos más en español, pero siento que en inglés como que se explota un poco más la palabra. Entonces, las emociones generan en nuestro cuerpo sensaciones, que son estas sensaciones las que en las emociones poco agradables no nos gusta experimentar y entonces nos resistimos. Y cuando son bonitas, queremos, o sea, súper expandirlas, ¿no? Aunque también hay personas que les gusta resistir lo bonito por ahí, pues por tener muchísimas creencias limitantes alrededor de lo que se siente bien, y entonces también esas las resisten y se quedan cerrados y nunca abren puertas a lo intangible. Ahora, estas sensaciones es parte de cómo podemos procesar una emoción. Y esta sensación que realmente está causándolo el flujo de la energía es la parte femenina de la emoción. Entonces, no me refiero a femenino y masculino, hombre y mujer, sino a que cada cosa, cada concepto, cada energía en el universo
tiene una parte femenina y una parte masculina. Nada que ver con si eres hombre o si eres mujer, todos tenemos estas dos energías. Entonces, la parte femenina de la emoción es esta parte que la experimentamos con sensación y tiene este movimiento. Les voy a recomendar que si en algún momento tienen una emoción, o lo pueden hacer terminando de escuchar el episodio, contactar con una emoción. Y entonces contactas con una emoción. Si no puedes conectar con ella de forma directa, ve hacia un recuerdo que te genere una emoción. Aquí yo te invitaría a que lo hagas hacia una emoción placentera y después hagas el experimento con una poco placentera para que veas la diferencia. Y entonces sientes la emoción y la ubicas en tu cuerpo. Todas las emociones se mapean en algún lugar del cuerpo. Algunas se quedan ahí, pero otras, en el momento en el que conectas con ellas, en el momento en el que llevas toda tu atención a esa parte de tu cuerpo donde sientes y empiezas con toda tu atención a desmenuzar lo que es, le puedes poner un color, le puedes poner una temperatura, tratar de describir lo que se siente ahí. A veces esa emoción se empieza a mover. Entonces puedes empezarla sintiendo en el pecho y de repente se mueve a la garganta y de repente se va a la cabeza. Entonces vas a hacer el ejercicio para que entiendas lo que te estoy diciendo y entonces aterrices la teoría, porque esto te va a servir muchísimo para entonces abrir puertas hacia lo intangible. Entonces, ese movimiento y esas sensaciones es la parte femenina de la emoción. Ahora, ¿cuál es la parte masculina de la emoción? Es la que le da contención para que pueda fluir. Si la energía en movimiento, la emoción, no tiene contención, es demasiado lo que se siente. Es como que no la podemos ordenar, y entonces está dispersa por todos lados y con eso no vas a poder abrir ninguna puerta. Entonces, ¿cómo podemos darle contención? Aquí es donde entra la mente. La mente, a través del pensamiento, de entender y de la perspectiva que se le da hacia lo que estoy sintiendo en mi cuerpo, es que entonces podemos canalizar esa emoción y poder fluir con ella. Entonces, cuando la energía masculina adentro de nosotros mismos no está sana, que tristemente en la mayoría de los humanos en esta era y también en eras pasadas, no está sana porque la energía masculina en general en el planeta no está sana, no está equilibrada, entonces no podemos procesar bien nuestras emociones. Entonces, ¿cómo podemos saber si la energía masculina, la que se refiere a las emociones, no está sana? Hay muchas formas, pero creo que solamente quiero mencionar dos. Una es el no permitirte, entonces es simplemente negarte la contención a la emoción. Entonces sientes una emoción y aplicas cualquier mecanismo de defensa que se te pueda ocurrir para no sentirla, ignorarla, rechazarla. Y el otro es el juicio, enjuiciar lo que estoy sintiendo. Entonces, y este juicio va desde ¿es buena o es mala? Lo que estoy sintiendo ¿es bueno o es malo? El miedo es bueno o es malo, el enojo es bueno o es malo, el amor es bueno o es malo. Y ese juicio limita cómo podemos darle contención, porque si el juicio es negativo, la mente no va a crear el soporte o el contenedor adecuado para que esa emoción pueda fluir adentro de nuestro cuerpo. Entonces, si empezamos a quitarle el juicio a las emociones, podemos entonces empezar a darles esta contención, esta forma, esta estructura para que se puedan mover con orden. Porque si no les damos esta estructura, le damos juicio o cualquier mecanismo de defensa para no sentirlo, no hay estructura o las estructuras se derrumban y la emoción no tiene contención. Y entonces una emoción sin contención es imposible de procesar. Cuando procesamos la emoción, el feeling, la sensación, la parte femenina de esto, con una estructura sana, mental, que nos permite transitar y acompañar el tránsito de esta emoción, entonces podemos abrir una puerta a lo intangible. Estamos procesando esta emoción, estamos dejándola moverse como se quiere mover y esta energía va hacia abrir alguna puerta, en cada quien distinto,
para que conectes con algo intangible que te está esperando para darte una nueva perspectiva, o una perspectiva más amplia de tu realidad o de la realidad en este momento de tu vida. Entonces espero que no esté muy volado lo que les estoy diciendo, que lo estén pudiendo aterrizar. Y mucho de lo que hago yo en el podcast, que fue, de hecho, cómo llegué a este tema del cual les estoy hablando, es que justo, y yo hubiera pensado que yo aquí hablo sobre todo de energía femenina, pero en realidad la mayoría de los podcasts, de los episodios, que he estado grabando, es la energía masculina. Es la energía masculina sana de estas estructuras, de estas nuevas perspectivas para darle contención a nuestra energía, a la parte femenina, a la parte de la sensación, de la emoción, para que la podamos encaminar, procesar y atravesar, para entonces abrir estas puertas a lo intangible. Les platicaba en el episodio pasado justo toda una estructura con esta energía masculina de cómo darle el soporte y la estructura, perdón que repita la palabra varias veces, para transitar este momento de incomodidad, ¿no? En mi caso, este momento de incomodidad que estaba yo viviendo. Y después de procesarlo y así, pues se me abrieron algunas nuevas puertas a lo intangible y después de unos pocos días tuve esta situación familiar donde entonces estuve en un cuarto oscuro y eso te hace conectar de una forma distinta, ¿no? Entonces, espero que le saquen mucho provecho a todos los episodios. De verdad les recomiendo que los vuelvan a escuchar porque cada vez que escuchas un nuevo episodio, lo asimilas de una forma distinta. La mente está más más madura, más receptiva, y entonces empezamos a darle más estructura. Siento que el episodio podría llamarse la estructura, a nuestra mente para darle contención a nuestras emociones y entonces podamos estar abriendo todas estas puertas que están esperando a ser abiertas para enriquecernos con todo este universo intangible que está ahí disponible para enriquecer nuestra realidad. Entonces espero que les haya servido, que lo hayan entendido, que hagan este ejercicio que les guíe de encontrar una emoción en su cuerpo, piensen en un recuerdo que los lleve a conectar con esa emoción, ubíquenla en un lugar de su cuerpo, metan toda la atención a ese lugar del cuerpo, inclusive te puedes imaginar que te haces chiquitititito, chiquititita, y te metes esa parte de tu cuerpo y empiezas a observar desde allá adentro la textura, la temperatura, el olor, que se siente estar ahí y después rendirte a las sensaciones. Si es una emoción incómoda, normalmente es un lugar oscuro con una textura rugosa, poco agradable. Y yo siempre le decía a mis pacientes, imagínate que no hay nada que puedas hacer más que quedarte en ese lugar para el resto de tu vida. Entonces ponte cómodo. Y entonces ahí sueltas el cuerpo y ahí es donde permites que la emoción se empiece a mover, ¿ok? Y entonces, con muchas de las herramientas que les he puesto en episodios, intenten agarrar algo que le pueda dar una forma distinta, una contención distinta, sin juicio, abierto, para que puedas transitar esa emoción. Las emociones, si tú las evades, no se van, se quedan en tu cuerpo. Entonces, si por ahí tienes una deuda de alguna emoción o varias, simplemente ve al baúl de los recuerdos que está en tu mente y ve poco a poco conectando con cada una de estas emociones porque están ahí en tu cuerpo esperando a que las voltees a ver y que las transites, que pases por ellas para que entonces abras estas puertas. Entonces las emociones son puentes para conectar con lo intangible, son vías para que realmente podamos expandirnos en esta experiencia humana. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el episodio. Espero que te sea útil. Si crees que es útil, compártelo. Si le has dado una calificación al podcast, te lo agradezco muchísimo. Si no se lo has dado, mucho te agradezco si lo haces. Si quieren dejarme algún comentario sobre este capítulo, sobre este episodio o temas que les gustaría de los que hablara, escríbanme en los comentarios, sobre todo si están en Spotify,
o si no, pueden escribirme a @mujerconcalma, o si realmente quieren que lea un mensaje y que les responda, en mi mail es el mejor medio de comunicación, info@isacasas.com. Siempre estoy ahí, lo checo diario y feliz de leerlos y responderles. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Chequen en las notas del episodio todo lo que tengo disponible ahorita. Se viene una época con cosas presenciales y con cosas virtuales de diferentes intensidades, por si quieren llevar estas experiencias humanas con puertas hacia lo intangible. Ya me perdí el hilo. Bueno, repito, métanse al link de allá abajo para que vean todo lo que estoy ofreciendo ahorita y seguramente encontrarán algo por si quieren profundizar en algunos de estos temas humanos / intangibles, ¿ok? Ando cansada, llevo varios días sin dormir bien, pero bueno, logré grabarles un episodio. Muchísimas gracias por todos los comentarios que me han mandado de porras para que de verdad no deje de hacer el podcast. No se preocupen, no lo voy a dejar de hacer. Primero dejaría muchas cosas antes que dejar este gran proyecto. Los quiero de verdad mucho, les mando un abrazo con todo mi cariño.